El motor de mi Mercedes tosió 2 veces, un estertor metálico y seco, antes de morir. El silencio que le siguió fue más ensordecedor que cualquier grito en la sala de juntas. De repente, el lujo se evaporó. El cuero italiano de los asientos se sentía frío. La madera pulida del tablero era inútil, y el logo de la estrella de 3 puntas en el volante era solo un recordatorio de un mundo que acababa de dejar de existir para mí. Afuera, la oscuridad no era la oscuridad limpia y ordenada de las lomas de Chapultepec, salpicada por luces de seguridad y farolas ornamentales. Esta era una oscuridad densa, pesada, que parecía tener vida propia. Una calle sin nombre para mí, en algún rincón de Ecatepec, donde mi GPS había perdido la señal y la razón. El traje de diseñador, un arma de seda y poder que había usado para cerrar un trato de 200 millones de pesos esa misma tarde, ahora se sentía como un disfraz ridículo, apretado, sofocante. Las joyas en mi muñeca y mi cuello eran solo peso muerto, un ancla de oro y diamantes que me hundía en una realidad que no entendía. Me llamaban la Dama de Hielo en el mundo corporativo. Valeria Montenegro, la directora ejecutiva de Grupo Orión, la que nunca perdía la compostura, la que podía destruir carreras con una sola frase lacónica. Pero en ese momento, sentada en un auto averiado en medio de la nada, el hielo se había roto en 1000 pedazos y la mujer que quedaba debajo estaba temblando, no de frío, sino de un pánico puro y absoluto que nunca había conocido. Las palabras de mi padre todavía resonaban en mi cabeza, afiladas como navajas. Este proyecto se hace, Valeria. Esas familias son un daño colateral necesario para el progreso. El apellido Montenegro no se construyó con sentimentalismos. A su lado, mi prometido, Rodrigo Alcázar, había asentido con esa sonrisa vacía y perfecta. Tu padre tiene razón, amor. Es solo negocio. Negocio. El desalojo de cientos de familias. La demolición de un barrio entero para construir otra torre de cristal y acero. Ese era el negocio, y yo era la herramienta para ejecutarlo. Esa noche, en mi propia fiesta de compromiso, rodeada de la élite de la Ciudad de México, sentí que me ahogaba, así que huí, sin un plan, sin un destino. Solo conduje hasta que el auto, como mi propia vida, se detuvo en seco. Bajé del coche, mis tacones de aguja hundiéndose ligeramente en el asfalto irregular. El aire olía a fritanga, a humedad y a algo más, algo vivo y desconocido. Un perro ladró en la distancia. Se escuchó el eco de una cumbia lejana. Cada sombra parecía moverse, cada rincón oscuro ocultaba una amenaza. Por primera vez en mis 35 años, no tenía a quién llamar. Mi celular, un dispositivo que controlaba un imperio, era inútil. Llamar a mi padre o a Rodrigo era impensable. Era volver a la jaula. ¿Amigos? Mis amigos eran socios comerciales, rivales disfrazados. Estaba completamente sola. Fue entonces cuando lo vi. Una figura que emergía de la penumbra al final de la calle, caminando con el paso lento y pesado de alguien que carga con el peso del día. Al principio, mi corazón se detuvo. Mi mente, entrenada para ver riesgos, catalogó la situación. Hombre desconocido, noche, barrio peligroso, yo, una mujer vestida como un botín andante. Me pegué a la puerta del auto, lista para gritar, para correr, aunque no sabía hacia dónde. Pero a medida que se acercaba, la luz de un poste solitario y parpadeante lo iluminó. No era una amenaza, era solo un hombre. Llevaba una playera gastada de un equipo de fútbol, pantalones de mezclilla manchados de grasa y una mochila colgada de un hombro. Tenía el rostro cansado, con ojeras que hablaban de turnos dobles y noches cortas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi malicia. Vi sorpresa y luego una profunda desconfianza. Me analizó de pies a cabeza, al auto de lujo varado como una ballena en el desierto, y supe exactamente lo que estaba pensando. ¿Qué diablos hace una mujer como tú en un lugar como este? Se detuvo a una distancia prudente. «Señorita, ¿está todo bien?» Su voz era grave, un poco rasposa por el cansancio. No pude responder. Las palabras no salían.
Solo asentí y negué con la cabeza al mismo tiempo, un gesto patético de mi estado mental fracturado. Él frunció el ceño, su mirada pasando de mí al motor silencioso de mi auto. Parece que se le murió el coche. ¿Necesita que le llame a una grúa? ¿Un taxi? No. La palabra salió como un susurro ahogado. No, no puedo llamar a nadie. Me miró de nuevo, esta vez con algo más que desconfianza. Quizás una pizca de curiosidad o de lástima. Vio más allá del traje y las joyas. Vio el pánico en mis ojos. Se acercó un paso más, sus manos a la vista, como para demostrar que no quería hacerme daño. ¿Está huyendo de alguien? No podía mentirle. Asentí lentamente. Una lágrima solitaria, caliente y traicionera, rodó por mi mejilla, arruinando el maquillaje impecable. La dama de hielo estaba llorando frente a un completo desconocido en una calle olvidada. Él suspiró, un sonido que parecía cargar con todos los problemas del mundo. Se pasó una mano por el cabello corto. Era evidente que lo último que necesitaba era el problema de una mujer rica y misteriosa en su noche. Pero había algo en su mirada, una decencia fundamental, una dignidad que la mugre de su ropa no podía ocultar. No podía simplemente dar la vuelta y dejarme ahí. Mire, señorita, yo no me puedo meter en broncas, pero no la puedo dejar aquí sola. Es peligroso, dijo. Su tono era práctico, sin adornos. Dígame qué es lo que quiere. ¿A dónde la puedo llevar? ¿Hay algún lugar seguro? La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Qué quería? Por primera vez en años nadie me estaba diciendo lo que tenía que querer, lo que tenía que hacer. La libertad de esa pregunta era tan aterradora como la propia oscuridad. Miré a mi alrededor, a las casas modestas, a las ventanas oscuras, a la vida que transcurría ajena a mi drama personal, y entonces la vi. A media cuadra, en un segundo piso, había una ventana iluminada. Una luz amarilla, cálida, que prometía algo que mi mansión en las lomas nunca había tenido. Un refugio. Levanté la mano, un gesto que se sentía pesado, antinatural. Mi dedo, adornado con un anillo de diamantes que valía más que toda esa cuadra, apuntó directamente hacia esa luz, hacia su ventana. No fue una orden, ni una sugerencia, fue una súplica silenciosa. El último recurso de una mujer que se había quedado sin opciones. Él siguió la dirección de mi dedo, su ceño frunciéndose aún más. La confusión luchaba contra la sospecha en su rostro. Ahí, señorita, esa es mi casa. Ahí vivo yo. Su voz era una mezcla de incredulidad y advertencia. Probablemente pensaba que estaba loca, o que era parte de una trampa elaborada. En su mundo la gente como yo no pedía ayuda, la compraba, y ciertamente no señalaba la humilde ventana de un trabajador como si fuera el Four Seasons. Por favor, susurré, la palabra rasgando mi garganta. Solo por esta noche. No tengo a dónde ir. Mañana por la mañana me iré, lo prometo. Nadie sabrá que estuve aquí. Me miró fijamente durante un largo momento. Pude ver el debate en sus ojos, el riesgo contra la decencia. El sentido común le gritaba que se alejara, que llamara a una patrulla y dejara que ellos se encargaran del problema con faldas de seda. Pero algo más profundo y humano lo detuvo. Vio el agotamiento en mis huesos, la desesperación que ni el mejor maquillaje podía ocultar. Finalmente soltó un suspiro que pareció vaciarlo por completo. «Está bien», dijo, con la resignación de un hombre que ya cargaba demasiados pesos y acababa de aceptar uno más. Pero sin escándalos. Mi hija está durmiendo. Esa palabra, hija, cambió todo. De repente, el miedo que sentía se atenuó, reemplazado por una extraña sensación de seguridad. No era solo un hombre, era un padre. Y un padre, de alguna manera instintiva, lo supe, no me haría daño. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Me guió por la calle. Cada paso en mis tacones era un estruendo en el silencio de la noche. Sentía las miradas curiosas desde las ventanas, sombras que se movían detrás de las cortinas. Era un fantasma de otro mundo, un espectro de riqueza extraviado en el corazón de la necesidad. Subimos 2 tramos de escaleras de cemento, con el barandal de metal frío bajo mi mano.
La puerta de su departamento era de madera simple, con la pintura ligeramente descascarada. Cuando la abrió, el olor a hogar me golpeó. No el aroma artificial de los ambientadores de mi mansión, sino un olor real. A frijoles cocidos, a suavizante de telas barato y a la vida misma. El lugar era diminuto. Una pequeña sala comedor con un sofá viejo pero limpio, una mesita de centro con algunas herramientas y un vaso, y una cocina apenas separada por una barra. En la pared, colgados con cinta adhesiva, había dibujos infantiles hechos con crayones de colores brillantes. Soles sonrientes, casas chuecas y figuras de palitos tomadas de la mano. A pesar de la evidente pobreza, el lugar estaba impecablemente ordenado. Era un espacio cuidado, un nido protegido con esmero. «Ella duerme ahí», dijo en voz baja, señalando una puerta cerrada. «Puede quedarse en el sofá. No es mucho, pero...» «Es perfecto», lo interrumpí, mi voz apenas audible. «Gracias, de verdad gracias». Me ofreció un vaso de agua y una cobija delgada pero limpia que olía a sol. No hubo más preguntas. No insistió en saber mi nombre ni de quién huía. Simplemente me dio un espacio para existir, un gesto de humanidad pura que me desarmó por completo. Se retiró a su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quité los tacones, sintiendo un alivio instantáneo. Me acurruqué en el sofá, que era sorprendentemente cómodo, y me cubrí con la cobija. Los sonidos de la ciudad eran diferentes aquí. No el murmullo distante del tráfico de las grandes avenidas, sino los sonidos cercanos de la vida. El llanto de un bebé a lo lejos, la música que alguien había dejado encendida, el ladrido intermitente de un perro. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba en una sala de juntas, ni en una cena de negocios, ni fingiendo una sonrisa para las cámaras sociales. Era solo una mujer en un sofá ajeno, en un barrio que no conocía, y extrañamente me sentía más segura que en mi propia cama de $1.000.000. No sé si dormí. Mi mente era un torbellino de imágenes. El rostro furioso de mi padre, la sonrisa complaciente de Rodrigo, los planos del proyecto de desalojo. Pero en algún momento, el agotamiento me venció. Desperté con una sensación extraña. Unos pequeños ojos oscuros y curiosos me observaban fijamente. Una niña, de no más de 7 años, estaba de pie junto al sofá, con el cabello negro y enmarañado por el sueño y un pijama de unicornios. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad infantil y pura. «¿Eres una princesa?», preguntó con una vocecita dulce. La pregunta me tomó por sorpresa. Me miré a mí misma, el traje de diseñador arrugado, el cabello revuelto. Debía parecer cualquier cosa menos una princesa, pero para ella, en su mundo, una mujer extraña con ropa brillante solo podía ser eso. Sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «No, mi amor, no soy una princesa». En ese momento, él apareció desde la cocina, con una espátula en la mano. Se detuvo en seco al vernos. «Sofía, deja en paz a la señorita. Discúlpela, a veces es muy curiosa». «No pasa nada», le aseguré sentándome en el sofá. «Se llama Sofía. Es un nombre precioso». La niña sonrió tímidamente y corrió a esconderse detrás de las piernas de su padre. Él la miró con una ternura que me apretó el corazón. Había tanto amor en esa simple mirada, una devoción tan profunda que llenaba todo el pequeño departamento. Me ofreció una taza de café de grano, espeso y amargo, en una taza desportillada. Lo acepté, sintiendo el calor reconfortante en mis manos. Mientras Sofía comía un plato de huevos con jamón, riendo y contándole a su papá sobre un sueño con perros que vuelan, yo los observaba en silencio. Eran un universo completo, un equipo de 2 contra el mundo. No tenían nada y lo tenían todo. Después del desayuno, sin que yo se lo pidiera, tomó su caja de herramientas. «Voy a ver qué le pasó a su coche», dijo simplemente. Lo seguí. En la luz del día, el barrio se veía diferente, menos amenazador, más vivo. Las paredes de las casas, pintadas de colores brillantes y desgastados por el sol y la lluvia,
Parecían vibrar con la energía de la mañana. Se escuchaba el silbato del afilador de cuchillos, el pregón del que vendía tamales oaxaqueños desde un triciclo y el murmullo de conversaciones que se escapaban por las puertas abiertas. Era un ecosistema ruidoso, caótico y extrañamente armonioso. Él abrió el cofre de mi auto con una facilidad que me sorprendió. Sus manos, que yo había visto manchadas de grasa, se movían con una precisión y una delicadeza que desmentían su apariencia ruda. No era solo un hombre de mantenimiento, era un artesano. Vi cómo sus dedos diagnosticaban el problema, trazando las líneas de los cables, probando las conexiones. Había una concentración en su rostro, una conversación silenciosa entre él y la máquina. En mi mundo, los problemas se resolvían con llamadas telefónicas y transferencias bancarias. Aquí se resolvían con conocimiento, con habilidad y con las propias manos. Sofía salió y se sentó en el escalón de la entrada, dibujando en una libreta con una seriedad de artista. De vez en cuando, levantaba la vista para vernos y me regalaba una pequeña sonrisa. Me sentí como una intrusa observando un ritual sagrado. El padre trabajando, la hija creando a su lado. Un universo autosuficiente. Después de casi una hora, cerró el cofre con un sonido sólido y definitivo. Era un fusible y un cable de la batería que estaba haciendo falso contacto, anunció, limpiándose las manos en un trapo que sacó del bolsillo trasero. Allá quedó. Debería arrancar sin problemas. No sé cómo agradecértelo, dije, mi voz sonando formal y extraña en ese entorno. Instintivamente abrí mi bolso. Era mi reflejo condicionado, la solución a todo, el dinero. Saqué un fajo de billetes de 500 pesos, lo suficiente para cubrir el alquiler de su departamento por varios meses. Toma, por favor, por tu tiempo, por la molestia, por todo. Se lo extendí. Él ni siquiera miró el dinero. Sus ojos se clavaron en los míos y por primera vez vi un destello de algo duro, casi de ofensa. Dio un paso atrás, como si mi mano extendida fuera una amenaza. No, señorita, dijo. Su tono era bajo pero firme. Guarde su dinero. El fusible lo tenía yo de otro trabajo y el cable solo lo ajusté. No me debe nada. Pero tu tiempo. Insistí, sintiéndome torpe e insultante. Mi tiempo es mío, respondió, y en esa simple frase había una declaración de principios que me dejó sin palabras. Si quiere, páguemelo del fusible. Son 20 pesos. 20 pesos. Me quedé con el fajo de billetes en la mano, sintiéndome la persona más estúpida del planeta. Mi dinero, mi poder aquí no valía nada. Su dignidad era una moneda que yo no podía ni empezar a comprender. Saqué una moneda de mi bolso y se la di. Un intercambio tan ridículo que casi me hizo reír. Él la aceptó con un simple asentimiento. Ese fue el momento. La primera grieta en la armadura de la dama de hielo. Un acto de integridad tan puro y tan inesperado que me sacudió hasta los cimientos. Conduje de vuelta a mi mundo sintiéndome como una astronauta regresando de otro planeta. El contraste era violento. Las calles de Ecatepec, llenas de gente, de color y de vida, dieron paso a las avenidas silenciosas y vigiladas de las lomas. Mi mansión, que siempre me había parecido un símbolo de éxito, ahora se sentía como un mausoleo, fría, silenciosa y vacía. Los días siguientes fueron un desenfoque de reuniones y llamadas. Volví a ponerme el uniforme de Valeria Montenegro, pero algo había cambiado. Veía la ciudad con otros ojos. Veía a la gente que limpiaba las oficinas, a los mensajeros, a los trabajadores de la construcción en los proyectos de Grupo Orión. Antes eran invisibles. Ahora, en cada uno de ellos, buscaba su rostro. Y entonces lo vi. Estaba en el sótano del corporativo, empujando un gran contenedor de basura. Llevaba el uniforme azul de la empresa de mantenimiento, el logo de Grupo Orión bordado sobre el bolsillo de su camisa. Nuestros ojos se encontraron a través del estacionamiento subterráneo. Un chispazo de reconocimiento. Un secreto compartido en el lugar más improbable del mundo. Él asintió brevemente, un gesto profesional y distante, y siguió su camino. Pero yo me quedé paralizada. Ya no era un empleado sin nombre.
Era Mateo, el hombre que me había ofrecido refugio, el padre de Sofía, el mecánico que había rechazado mi dinero. La dinámica de poder, tan clara en el organigrama de la empresa, se sentía completamente invertida. Yo era la dueña de su destino laboral, pero él poseía algo que yo anhelaba desesperadamente: autenticidad. Empecé a encontrar excusas para bajar al área de mantenimiento. Una supuesta falla en el aire acondicionado de mi oficina, una luz parpadeante en la sala de juntas. Pequeños pretextos para cruzarme con él. Nuestras conversaciones eran breves, robadas. «¿Cómo está Sofía?», le pregunté un día, mientras él revisaba un tablero eléctrico. Una sonrisa iluminó su rostro cansado. «Bien, ahorita está vuelta loca porque va a haber un concurso de dibujo en la escuela», me contó, y por un minuto dejó de ser el empleado y volvió a ser el padre orgulloso. Me habló de su sueño de volver a tener su propio taller mecánico, un sueño que se había desvanecido por las deudas. Me contó del amor que sentía por los motores, de la satisfacción de hacer que algo roto volviera a funcionar. En su voz escuché una pasión por su trabajo que yo nunca había sentido por mis acuerdos millonarios. Pero la realidad de mi mundo no tardó en volver a golpear. Rodrigo, mi prometido, se había vuelto cada vez más inquisitivo. «¿Dónde estuviste esa noche, Valeria?», me preguntó durante una cena, su voz con un filo de acero. «El rastreador de tu coche estuvo apagado casi 10 horas. Mi gente de seguridad no pudo encontrarte. Dime la verdad». «Tuve un problema con el auto y mi celular se quedó sin batería. Un buen samaritano me ayudó», mentí, la falsedad sabiendo a ceniza en mi boca. Su mirada se endureció. «Un buen samaritano», repitió, con un escepticismo que me heló la sangre. «Espero que le hayas pagado bien. No me gustaría que un don nadie anduviera por ahí contando historias». La amenaza era velada, pero clara. Y luego el golpe final. Mi padre me citó en su oficina. Sobre su enorme escritorio de caoba estaban los planos del proyecto de expansión. El proyecto en Ecatepec. Mi padre golpeó los planos con el dorso de la mano. El sonido seco resonó en el silencio glacial de su oficina. «Este es el futuro de Grupo Orión, Valeria, nuestro legado». Miré el mapa. El área marcada en rojo, destinada a la demolición, era un polígono irregular que engullía varias cuadras. Y en el centro de esa mancha de sangre supe, con una certeza que me heló los huesos, que estaba la calle de Mateo, la ventana iluminada de Sofía. El futuro de mi familia se construiría sobre las ruinas de la suya. «Las proyecciones son impecables», continuó, ajeno a mi tormenta interna. «Máximo retorno de inversión. Rodrigo ya ha asegurado a los principales inquilinos para la torre corporativa». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi conciencia. Vi mi reflejo en el cristal pulido del escritorio. Una mujer poderosa, con un traje impecable, atrapada. La dama de hielo, a punto de ordenar la aniquilación del único punto de calidez que había encontrado en años. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. En las reuniones asentía y daba órdenes, mi voz sonando como la de una extraña. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en un pequeño departamento que olía a frijoles y a esperanza, con dibujos de crayones en las paredes. La disonancia era enloquecedora. Firmaba documentos que movían cientos de millones de pesos, pero me sentía más pobre que nunca. Y para empeorar las cosas, Mateo cambió. La calidez tentativa que había surgido entre nosotros se desvaneció, reemplazada por una distancia cortés y profesional. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, su saludo era breve. Sus ojos evitaban los míos. El hombre que me había contado sus sueños sobre un taller mecánico ahora solo era un empleado más, cumpliendo su chamba en silencio. Supe por qué. La noticia del proyecto de revitalización de la zona ya se había filtrado. Para él, yo no era la mujer que se había refugiado en su sofá. Era la cara de la corporación que venía a arrebatarle todo. Cada mirada suya era una acusación silenciosa. «Solo estabas jugando conmigo, ¿verdad? Viendo cómo viven los pobres antes de aplastarlos». Y esa pregunta, que yo imaginaba en su mente, me dolía más que cualquier insulto directo. ¿Cómo podía explicarle que estaba tan atrapada como él, que mi jaula era de oro pero igual de asfixiante?
Una tarde, estaba en medio de una videoconferencia con un consorcio de inversionistas de Singapur. Discutíamos cláusulas, porcentajes, proyecciones a 10 años. El lenguaje del poder. Mi celular personal, el que nunca sonaba durante horas de trabajo, vibró sobre la mesa. Era un número desconocido, lo ignoré. Volvió a vibrar insistente. Con una disculpa murmurada, rechacé la llamada. Segundos después, volvió a sonar. Algo dentro de mí, una alarma que no era lógica ni racional, me dijo que contestara. «Disculpen un momento», dije, y salí al balcón de mi oficina, a 30 pisos sobre el Paseo de la Reforma. «¿Bueno?» «Señorita, Valeria, soy yo, Mateo». Su voz era irreconocible. Estaba rota, ahogada por el pánico. El corazón me dio un vuelco. «Mateo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «No soy yo. Es Sophie. Tuvo un ataque de asma en la escuela, uno muy fuerte. No la pueden estabilizar en la enfermería y la ambulancia. Dicen que va a tardar. Yo no puedo salir del trabajo. Mi supervisor no me deja ir hasta que termine el turno y no sé a quién más llamar». Cada palabra era una puñalada. Él, el hombre orgulloso que había rechazado mi dinero, estaba pidiendo ayuda, y me la pedía a mí, su verdugo. En ese instante, los inversionistas de Singapur, el proyecto de Ecatepec, el imperio de mi padre, todo se desvaneció. Solo existía la voz de un padre aterrorizado y la imagen de una niña con pijama de unicornios luchando por respirar. No hubo elección, no hubo dilema. «Mateo, escúchame. ¿En qué escuela está?» Me dio la dirección entrecortadamente. «Voy para allá. No te muevas de donde estás, yo me encargo. Te llamo en cuanto sepa algo». Colgué antes de que pudiera responder. Volví a la sala de juntas. «Señores, surgió una emergencia familiar ineludible. Mi asistente reprogramará la llamada. Gracias». Salí sin esperar respuesta, ignorando las miradas atónitas. En el elevador hice 2 llamadas. La primera, a mi médico personal, el mejor neumólogo pediatra de la ciudad. «Doctor, necesito que vaya a esta dirección ahora mismo. Es una emergencia. No pregunte, solo vaya». La segunda, a mi chofer. «Prepara el coche. Salimos en 30 segundos. Y quiero que rompas todas las leyes de tránsito para llegar a Ecatepec». La clínica del barrio era un edificio pequeño, con la pintura descascarada y un olor a desinfectante y a miedo. Era otro universo comparado con los hospitales privados a los que estaba acostumbrada. Entré y el mundo pareció detenerse. En una camilla, detrás de una cortina de plástico, estaba Sofía. Pequeña, pálida, con una mascarilla de oxígeno cubriendo su rostro. Una enfermera le sostenía la mano. Pregunté por ella presentándome como una amiga de la familia. Me dejaron pasar. Me arrodillé junto a la camilla. Sus ojos estaban cerrados. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo doloroso. Le tomé la otra mano. Era tan pequeña, tan frágil. Y en ese momento sentí un instinto protector tan feroz, tan abrumador, que me sorprendió a mí misma. Proteger a esa niña se sentía más real, más importante, que cualquier acuerdo millonario que hubiera firmado en mi vida. Mi médico llegó minutos después. Un hombre acostumbrado a las suites de lujo de los hospitales de Polanco, y se puso a trabajar sin una sola pregunta, su profesionalismo superando su confusión. Cuando Mateo finalmente llegó, corriendo, con el rostro desencajado por la angustia, nos encontró así. A su hija, un poco más estable, al mejor médico de la ciudad revisándola, y a mí, su jefa, la dama de hielo sosteniendo la mano de Sofía sin querer soltarla. Se detuvo en la puerta, sin aliento. Su mirada pasó de Sofía a mí, y vi como todas sus defensas, toda su desconfianza, toda su vergüenza, se derrumbaban. No dijo nada. Solo se acercó y puso su mano sobre la mía, que todavía sostenía la de su hija. Nuestros dedos se tocaron, y en ese simple contacto, un puente se construyó sobre el abismo que nos separaba. Ya no éramos la jefa y el empleado. Éramos solo 2 personas aterradas, unidas por el amor a una niña. La crisis pasó. Sofía se recuperó. Pero algo fundamental había cambiado entre nosotros.
La barrera invisible que nos separaba se había hecho añicos en la sala de emergencias de aquella clínica. Ya no existía la directora ejecutiva y el empleado de mantenimiento. Solo éramos Valeria y Mateo. En los días siguientes, el aire entre nosotros vibraba con una tensión diferente, una mezcla de gratitud, vulnerabilidad y una pregunta silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a formular. Él me buscaba con la mirada en los pasillos del corporativo, no para evitarme, sino con una timidez que desmentía su fortaleza. A veces, me dejaba una pequeña figura de alambre en mi escritorio, un perrito o una flor, hechas con los restos de algún cableado. Eran regalos que valían más que cualquier joya de Tiffany's, porque estaban hechos con su tiempo, con sus manos. Empecé a alargar mis jornadas, no por el trabajo, sino por la posibilidad de encontrarlo al final del día, cuando el edificio se vaciaba y solo quedaba el personal de limpieza y mantenimiento. Hablábamos en el estacionamiento subterráneo, apoyados contra el frío concreto, un escenario tan poco romántico y a la vez el único lugar donde podíamos ser nosotros mismos. Me contaba de Sofía, de su terror a las cucarachas y su amor por las estrellas. Yo, a cambio, le contaba de mi soledad, de la presión asfixiante de mi apellido, de un mundo donde el afecto se medía en acciones de la bolsa. Él me escuchaba con una atención que nadie me había prestado jamás. No me juzgaba, simplemente me veía. Pero mientras nuestro frágil mundo crecía en las sombras del corporativo, el de Rodrigo se cerraba sobre mí. Su paranoia se había convertido en una obsesión. Una noche, durante una cena con mis padres, dejó caer la bomba. Contraté a un investigador privado, Valeria, dijo, con una calma aterradora mientras cortaba su filete. Quería saber quién fue ese buen samaritano que te ayudó. Es importante saber con quién se relaciona la futura señora Alcázar. Mi padre dejó de comer. El silencio en el comedor era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Y bien, qué descubriste?», preguntó mi padre. Su voz era un témpano. Rodrigo sonrió, una sonrisa de depredador. «Nada demasiado interesante. Un simple mecánico que trabaja en tu edificio. Un don nadie con una hija. Vive en la misma zona que planeamos demoler. Qué conveniente, ¿no crees?». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Miré a Rodrigo y por primera vez vi la crueldad pura en sus ojos. No eran celos, era el placer del poder de tenerme atrapada. «¿Crees que soy estúpida, Valeria? ¿Crees que no sé que algo pasa? Termina con este jueguito ridículo o yo mismo me encargaré de que ese hombre y su hija desearían no haberte conocido nunca». La amenaza no era velada, era una sentencia. Los días se volvieron un campo minado. En el trabajo, mi padre me presionaba para acelerar los avisos de desalojo. «La comunidad se está organizando», me dijo, tirando una carpeta sobre mi escritorio. «Están nombrando representantes, quieren una reunión. Vas a ir tú y vas a aplastarlos, Valeria. Les vas a dejar claro que no hay negociación posible, es nuestro terreno». Abrí la carpeta. En la lista de representantes de los vecinos, el primer nombre me saltó a la vista, quemándome la retina. Mateo Hernández. Iban a ponernos frente a frente. Él, defendiendo su hogar. Yo, con la orden de destruirlo. Me pregunto qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías renunciado a todo por un hombre que apenas conocías? ¿O habrías protegido el imperio que te definía? Cuéntamelo en los comentarios, porque hasta el día de hoy, esa decisión me persigue. La noche antes de la reunión no dormí. Daba vueltas en mi cama de sábanas de seda egipcia, sintiéndome como una prisionera en el corredor de la muerte. Por un lado, estaba la vida que conocía, el poder, el lujo, el apellido Montenegro. Por el otro estaba Mateo, su dignidad, la risa de Sofía, la sensación de ser, por primera vez, una persona real y no un título corporativo. Podría mirarlo a los ojos y decirle que su casa, los dibujos en la pared, los sueños de su hija, todo eso iba a ser reducido a escombros por mi firma en un papel. La reunión se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela primaria de Sofía. El lugar olía a desinfectante y a balones de básquetbol. Las paredes estaban decoradas con proyectos de ciencias y dibujos coloridos.
Era un santuario de inocencia a punto de ser profanado por la codicia. Me senté en una mesa al frente, flanqueada por mis abogados y el jefe de proyecto, todos con trajes caros y expresiones impasibles. Frente a nosotros un centenar de rostros. Rostros cansados, preocupados, pero también desafiantes. Vi a mujeres sosteniendo a sus bebés, a ancianos que probablemente habían nacido en esas mismas calles, a jóvenes que veían su futuro desvanecerse. Y en la primera fila lo vi a él, Mateo. No llevaba su uniforme de trabajo, sino una camisa limpia, la mejor que seguramente tenía. A su lado Sofía lo miraba como si fuera un superhéroe. Comenzó la reunión. Mis abogados hablaron en un lenguaje corporativo frío y distante. Optimización de recursos, desarrollo urbano, compensación justa. Palabras vacías que no significaban nada ante la realidad de perderlo todo. La gente murmuraba, la tensión crecía. Entonces le dieron la palabra a Mateo. Se levantó, caminó hacia un pequeño micrófono en el centro del gimnasio y el silencio se hizo absoluto. No parecía intimidado. No había odio en su mirada, solo una profunda y serena convicción. No me miró a mí al principio. Miró a sus vecinos. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando con una claridad inesperada. «Yo no soy abogado. No sé de cláusulas ni de proyecciones financieras. Soy mecánico. Mi trabajo es arreglar lo que está roto. Y hoy estoy aquí para hablar de algo que ustedes están a punto de romper y que ninguna cantidad de dinero puede arreglar». Hizo una pausa, y sus ojos finalmente encontraron los míos. El mundo entero se encogió hasta ser solo nosotros dos en ese gimnasio. Ustedes ven este lugar como un polígono en un mapa, una propiedad subdesarrollada. Nosotros vemos nuestras casas. Vemos la marca en la pared donde medimos cuánto crecen nuestros hijos cada año. Vemos el jardín donde mi abuelo plantó un limonero que todavía da frutos. Vemos la banqueta donde aprendimos a andar en bicicleta. Su voz no temblaba. Era firme, llena de una pasión tranquila que era más poderosa que cualquier grito. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que se desprendía del muro que había construido a mi alrededor. No gritaba, no insultaba, no me atacaba personalmente. Simplemente exponía la verdad con una lógica aplastante y una decencia que me desarmaba. Habló del costo humano del progreso, de la comunidad como un tejido vivo y no como un obstáculo en un plano. Mis abogados se removían incómodos en sus asientos, sus argumentos legales sonando huecos y crueles en comparación. La gente del barrio lo escuchaba con un respeto reverencial. Él no era solo su representante, era su voz, su dignidad encarnada. Cuando terminó, un silencio profundo llenó el gimnasio, seguido de un estallido de aplausos que no era de celebración, sino de solidaridad y desafío. Me sentí pequeña, expuesta. La dama de hielo se había derretido bajo el calor de su verdad. La reunión terminó sin una resolución clara, pero yo sabía que había perdido, o más bien que el lado correcto había ganado esa batalla. Salí del gimnasio sintiendo el peso de un centenar de miradas sobre mí. No eran de odio, sino de una expectación dolorosa. Querían ver qué haría la mujer que tenía el poder de destruirlos o salvarlos. Afuera, Rodrigo me esperaba apoyado en mi coche, con una expresión de furia contenida. «¿Qué fue eso, Valeria? Lo tenías en tus manos. Debiste aplastarlo». No pude. Fue todo lo que pude decir. Él me agarró del brazo. Su agarre era como un tornillo de banco. «Esto no se va a quedar así. O tú pones a ese mendigo en su lugar o lo haré yo. Y créeme, no te va a gustar como lo hago». Se fue, dejando su veneno flotando en el aire. Esa misma noche, el golpe llegó. Fui convocada a una reunión de emergencia del consejo directivo en la mansión de mi padre. Al entrar en su estudio los vi a todos. Mi padre en el centro, con el rostro como una máscara de granito. Los miembros del consejo, hombres que me habían visto crecer, ahora me miraban como a una traidora. Y a un lado, sonriendo con suficiencia, estaba Rodrigo. Él había cumplido su amenaza. «Rodrigo nos ha informado de tu relación inapropiada con un empleado de bajo nivel», comenzó mi padre.
Su voz era un látigo de hielo. Un empleado que, casualmente, es el cabecilla de los revoltosos que se oponen a nuestro proyecto más importante. Rodrigo proyectó en la pared una serie de fotografías, fotos mías saliendo de la clínica con Mateo, una foto borrosa de nosotros hablando en el estacionamiento. Pruebas circunstanciales, pero en ese tribunal eran una sentencia de muerte. No solo has puesto en riesgo el proyecto, continuó mi padre, has humillado el apellido Montenegro. Te has convertido en el hazmerreír, una tonta manipulada por un oportunista que solo quiere tu dinero. El ultimátum fue brutal y directo. Tienes una opción, Valeria. Mañana convocarás a una conferencia de prensa. Anunciarás el desalojo inmediato de esa colonia, citando razones de seguridad y riesgo estructural. Y despedirás a Mateo Hernández públicamente, como ejemplo. O eso, hizo una pausa saboreando el poder, o serás destituida de tu cargo como directora ejecutiva, removida del consejo y eliminada de mi testamento. Te quedarás sin nada. Elige. La presión era total. El futuro de Mateo, de Sofía, de toda su comunidad. Mi propio futuro. Todo pendía de mi decisión. Miré sus rostros duros, implacables. Vi el triunfo en los ojos de Rodrigo, y en ese momento, una claridad helada se apoderó de mí. Supe exactamente lo que tenía que hacer. De acuerdo, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Haré la conferencia de prensa mañana a las 10. Resolveré este asunto de una vez por todas. Mi padre asintió satisfecho. Rodrigo sonrió, creyendo que había ganado. No tenían idea de que la dama de hielo que ellos habían creado estaba a punto de usar sus armas, por primera vez, para algo en lo que creía. A la mañana siguiente, la sala de conferencias del Grupo Orión estaba abarrotada de periodistas. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos se agolpaban en el podio. Mi padre y Rodrigo estaban en primera fila, con expresiones de control total. Subí al estrado. El silencio se hizo. Ajusté el micrófono, mis manos no temblaban. Miré directamente a la cámara principal, sabiendo que no solo le hablaba a la prensa, sino a Mateo, a sus vecinos, a todo el mundo. Buenos días, comencé. Los he convocado hoy para hacer un anuncio importante sobre el futuro de Grupo Orión y el proyecto de desarrollo en Ecatepec. Tomé una respiración profunda. Efectivo inmediatamente. Renuncio a mi cargo como directora ejecutiva de esta compañía. Un murmullo de shock recorrió la sala. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia incrédula. Rodrigo palideció. Pero yo no había terminado. Renuncio porque ya no puedo ser cómplice de las prácticas depredadoras que han sido el pilar de esta empresa desde su fundación. Prácticas que incluyen la traición sistemática a socios y la destrucción de comunidades para el beneficio de unos pocos. Revelé el secreto oscuro de mi familia, el pecado original sobre el que se construyó nuestro imperio. El proyecto de Ecatepec no es progreso, es avaricia, y me niego a ser la cara de esa avaricia. El caos estalló en la sala. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos, pero mi voz se elevó por encima del ruido. Pero mi renuncia no es el final de la historia. He decidido usar la totalidad de mi fortuna personal para crear un fideicomiso. Este fideicomiso no financiará el desalojo, sino que financiará un nuevo proyecto de desarrollo, diseñado en colaboración directa con los residentes de la colonia. Un proyecto que no los desplazará, sino que mejorará sus viviendas, sus escuelas y sus oportunidades. Un proyecto que será liderado por un hombre de una integridad incuestionable, el señor Mateo Hernández. Sacrifiqué mi imperio, lo quemé hasta los cimientos, y al hacerlo me sentí más libre y más poderosa que nunca. Perdí un nombre, una herencia, una vida de lujo vacío, pero recuperé mi alma. El final de nuestra historia no sucedió en una mansión ni en un yate. Sucedió meses después, bajo el sol de la tarde en una calle de Ecatepec. Estábamos de pie, Mateo y yo, sobre la tierra donde antes había casas viejas. A nuestro alrededor, los cimientos de un nuevo comienzo estaban tomando forma. Revisábamos los planos de una nueva escuela, discutiendo sobre la mejor ubicación para el área de juegos.
Sofía corría a nuestro alrededor, persiguiendo una mariposa. Su risa era la banda sonora de nuestra nueva vida. Mateo ya no era el empleado invisible, era el líder de su comunidad. Su voz era escuchada y respetada. Había encontrado su valor no en el dinero, sino en su capacidad de construir y proteger. Y yo había encontrado mi humanidad. Él me tomó la mano, sus dedos callosos entrelazándose con los míos. No había joyas ni trajes de diseñador, solo dos personas, trabajando juntas, como iguales. Me miró con ese amor tranquilo y profundo que me había salvado. ¿Estás segura de esto, Valeria? Dejarlo todo atrás. Sonreí, una sonrisa que venía desde lo más profundo de mi ser. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Mateo. Apoyé mi cabeza en su hombro, mirando a Sofía jugar. Había huido de una jaula de oro y, en el lugar más improbable, había encontrado un hogar. No en una casa, sino en la familia que habíamos elegido construir juntos. Perdí un imperio, pero gané un universo. ¿Crees que tomé la decisión correcta? ¿Vale la pena sacrificar un mundo de lujos por una vida con significado? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si historias como esta, donde todo está en juego, te hacen reflexionar, suscríbete al canal, porque a veces las decisiones más difíciles son las que nos hacen verdaderamente libres.